con los formatos que cuando copian y pegan se les rompen a veces, ¿sí? Estos códigos acá, bases, ya sé que estaba así, pero completen el nombre entero del documento, ¿sí? Bases y criterios de diseño, lo que dice el documento. Y estos códigos son los que ustedes tienen que aplicar a cada documento, ¿sí? No tienen que usar siempre el mismo, tienen que aplicar estos códigos, es el nombre del documento. ¿Está bien? Esto es lo que les Ok. marqué respecto al balance, que no habían usado este código, habían usado uno de estos, algo así. Sí, creo que el de bases usamos, sí. Bien. Y acá no va X, tienen que poner la revisión. ¿Está bien? Entonces, en esta primera emisión de la lista, ustedes tienen la lista de documentos emitida en A, las bases emitidas en A, el balance emitido en A, y todo esto no iría. ¿Sí? Ok, Normalmente la lista perfecto. de documentos tiene todos los documentos y tiene las fechas de emisión futuras y va teniendo como el avance del proyecto. Si no la solemos emitir nosotros, la suele emitir coordinación. Ahora nosotros lo que vamos a hacer en este arreglo, digamos, de la lista es no poner los documentos que no se emitieron todavía. Entonces, cada vez que emitan algo, vuelven a emitir esta lista, agregan el documento que emitieron, le ponen la revisión nueva y en los anteriores, si hubo una emisión posterior, lo van actualizando. ¿Sí? Dale, Bien. perfecto. Bien. Bueno, vayamos al balance propiamente. Bien. Bueno, algunas cosas para que veamos del balance en sí. ¿Ven bien? No, porque tengo la pantalla dividida. Ahí está. Bien. Fíjense, esto es una sutileza. Yo no lo había detectado, la verdad. Lo vi ahora. No es algo que tenían que darse cuenta, pero bueno, ahora lo tenemos que aplicar. No va a cambiar mucho los valores, pero es importante. Fíjense que en los hidrociclones tienen esta corriente que dice micela extractor. ¿Sí? O sea que esta corriente no se pierde, sino que se recircula. ¿Sí? Ustedes, Ok. a ver, ustedes tienen el esquemita acá, extractor. Ok. O sea, así como tienen este reciclo de solvente, ¿sí? Tendrían como esa corriente de hidrociclones que vuelve hacia el extractor. Entonces, si lo vemos, ahorita tengo un pedazo en blanco por ahí para hacerlo más. Esto sería, yo tengo una alimentación acá, que es esas toneladas por día tenían de soja, Sí. y un porcentaje de 20% que es el aceite, ¿no? Esa era la Ujú. alimentación que ustedes tenían al extractor. Del extractor, bueno, esto en realidad sería esas toneladas de soja, y del extractor el 20% es el aceite, ¿no? Más el solvente, ¿sí? Ujú. Y entra a nuestra unidad. Y en nuestra unidad, particularmente, tenemos en los hidrociclones una corriente del 2% que vuelve al extractor. ¿Sí? Esto sería como dentro de la unidad. Vamos a hacerlo así. ¿Sí? Dentro de la unidad de destilación, esta corriente vuelve para atrás. ¿Sí? Por lo tanto, esta corriente va a estar recirculando. Entonces, si acá ponemos, digamos, esto sería bomba.
No me acuerdo de los tags, así que lo voy a poner así. Ustedes acostúmbrense, por favor, a que siempre que mencionen algún equipo tienen que poner el tag. No hablamos del equipo como del nombre del equipo, hablamos del tag. O sea, en lugar de decir la bomba, decís la P100. Exacto. Esto va al, sí me acuerdo que es HX60A. ¿Sí? Y esto sigue. Todo esto es nuestra destilación. ¿Sí? Entonces, fíjense que de esta corriente que entra, mejor dicho, esta corriente que ustedes tienen de alimentación nueva, fresca al extractor, va a ser igual a la corriente que terminen sacando acá. Pero esta va a tener que sumar la recirculación. ¿Sí? Porque acá hay una corriente que va a estar dando vueltas y que aumenta el caudal que realmente llega a la bomba. Después del hidrociclón, ese 2% se vuelve para allá y recircula, y el resto sigue su camino. ¿Lo ven? Ahí sí. Sí, ¿Sí? O perfecto. sea, esta recirculación no entra a este equipo, al TK17, va al extractor. Y Vuelve ahí. pregunta, pero dentro de la composición sigue siendo 20%. Sí, porque la composición de esta corriente no cambia. Ah, ok, por eso. O Ok. sea, es toda la misma. Esta corriente tiene la misma composición que en nuestro esquema, ¿no? En nuestro Sí, esquema sí, toda el la ciclón corriente es como la que no es que misma. separa. Claro, la corriente líquida es la misma. Sí. Ok. Bien, entonces, esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Esta es mi simulación, ¿sí? Ustedes tienen el aceite y el solvente. Esto es lo que ustedes plantearon. Tenían al 100% de caudal, los 1750 de soja total, de esto era un 20% de aceite, sacaban cuánto era el aceite en toneladas por día y con esto después, bueno, lo sacaban en kilos hora. ¿Sí? Esto es lo que ustedes plantearon. Sí. Bien. Esto entra, va a la bomba y después de los hidrociclones, en esta parte va a haber una corriente que va a recircular, ¿no? Esta corriente es ese fondo de hidrociclones, ¿sí? Y ustedes saben que esa corriente es del 2%. Hidro 002. Es el 2% másico, pero si lo ponen en molar les da lo mismo. ¿Sí? Y esta es la corriente que ustedes sacaron. Ahora, esta corriente en realidad debería estar entrando acá y todo este caudal hasta acá debería ser más alto. Porque la corriente de acá tiene que ser la misma que esta que yo calculé acá. Porque esta parte simplemente recircula. ¿Está Pero bien? no era que conectarlo, ese fondo de hidro era que conectarlo a otra cosa. Claro. Bien. Una manera de hacer esto es usar la herramienta de Recycle, pero como es como un montón para lo que estamos haciendo y por ahí complejiza más, vamos a hacerlo de otra manera. Ustedes lo pueden simular como ustedes quieran. Yo fíjense que tengo el ajuste de solvente, lo tengo acá. ¿Sí? Así que el ajuste de solvente lo voy a mantener. Lo único que voy a hacer es esta corriente meterla a este punto. ¿Sí? Ujú. Entonces, una manera de hacerlo es simplemente... Vamos a usar esta herramienta que se llama Virtual Stream. Esta herramienta lo que me permite es copiar cosas de una corriente a la otra en automático, ¿sí? Ustedes, no sé si lo conocen, pero ustedes pueden definir acá dentro de la corriente, definir desde otra corriente todas las propiedades, la composición, lo que sea. Lo que pasa es que esto se hace una vez y listo. Si después cambia algo en la simulación, nos actualiza, ya está. Es como que la copié y la pegué, listo. En cambio, de esta manera se actualiza, cada vez que yo cambie algo, esto también se me actualiza, ¿sí? Ok. Ujú. Entonces, esta corriente yo lo que quiero es copiar la composición.
Le voy a poner la misma temperatura y presión porque eso no nos va a cambiar nada porque la tenemos definida en la entrada. ¿Sí? Pero lo que más me importa en realidad es la composición, que la composición va a ser la misma, porque la composición acá es la misma que la composición acá, no tenemos ninguna vaporización en el medio. ¿Sí? Entonces, inicialmente le vamos a poner un caudal, no importa, porque yo primero tengo que poder calcular el sistema. Si yo acá no le pongo un caudal, no puedo calcular el sistema, ¿sí? Me queda en celeste. Entonces le pongo un caudal de 0, 1, lo que sea. Y ahora lo que yo quiero, bueno, hay diferentes maneras de hacerlo, pero lo que yo quiero es ajustar esta corriente tal que esta corriente sea igual a esta corriente. ¿Sí? Ujú. O sea, ustedes pueden hacer los cálculos a mano como hicieron para cerrar el balance la primera vez, pero la idea es que puedan usar el simulador. Entonces vamos a usar un adjust. Lo que yo quiero ajustar, ¿sí? Que es este ítem, esto de acá, es el caudal másico de esta, porque lo que definí fue el caudal másico. O sea, lo que tengo que ajustar tiene que ser una variable que se pueda mover en la simulación. Entonces, como definí caudal másico 0 inicialmente, este es el caudal que quiero ajustar. ¿Sí? Y quiero ajustar ese caudal tal que esta corriente, la de salida, tenga un caudal másico igual al caudal másico de esta corriente. Cuando yo defino el adjust puedo ponerle acá el target a mano o puedo usar este otro vértice, ven que dice target value, y Sí. unirlo al target que yo necesito. ¿Sí? Ujú. Para unir mantengo apretado el control, para unir así directamente. Si no, ustedes pueden venir acá y completarlo. Ven que ahora me puso que el target es otro objeto y me selecciona la corriente. Y este es el offset. Si yo quiero, no sé, que sea este caudal más 1000, le pongo acá 1000. ¿Sí? Mm. ¿Entienden Sí, o no? Díganme si perfecto. no entienden, ¿eh? Ya sé que no vieron mucho de Sí, sí. Heise, pero... Sí, entiendo, pero Ah, lo que no entiendo es por qué, o sea, si vos haces que el caudal se mantenga igual que antes, teniendo la recirculación, Ujú. el caudal que ingresa sería menor a las 20 toneladas que teníamos. Creo que eran 20, ¿o no? No, porque yo lo que estoy haciendo es que este caudal, que es el que yo hice con las toneladas y qué sé yo, sea el mismo que voy a obtener en mi sistema. La Mm. recirculación simplemente recircula. Sale acá, se suma acá de nuevo. Sale acá, se suma acá de nuevo. No me cambia la entrada-salida del sistema. Ah, está bien, sí. Sí, esto pasa con cualquier reciclo. Después Sí, lo sí. van a ver bastante en diseño de procesos, el tema de los reciclos. Claro. Entonces en esa caja negra que vos tenés en el medio vas a tener 12 funcionando. ¿Sí? ¿Seguro? O sea, sería este esquema que hicimos acá, sería lo mismo. Si acá entran los 10, bueno, justo en el extractor no porque cambia, pero supongamos que estos son los 10 equivalentes, este es el 2, ¿no? Entonces acá tengo los 12. Bueno, acá tendría los 12. Estos dos me vuelven por acá y se van manteniendo. Acá me van a salir los 10. ¿Sí? ujú. Sí, las recirculaciones son siempre confusas. Bueno, entonces, para ajustar esto, vamos a ponerle un step. Yo le voy a poner 1000 más o menos. Cuando ustedes tengan varios adjust en una simulación, hay que ver qué pasa con la interacción. O sea, la simulación puede converger con todos los adjust a la vez, pero a veces conviene ignorarlos para que no colapse. Poner estos dos no deberían moverse. Entonces los ignoro y trabajo solo con este. Y una vez que este terminó, abro los otros. Estamos haciendo una clase de avanzada de HiSys, chicos. No era la idea, pero bueno. Bien. Sí, y todo esto sirve. Bien, ahí ya convergió. ¿Sí? Le ponemos el error que uno quiera.
Fíjense que igual cerró por 10 a la menos 11, así que más que bien. Entonces ahora sí abro estos y no debería iterar más porque ya estaba todo cerrado. ¿Sí? Y ahí Bien. agregamos la recirculación. Entonces este caudal son los 1190 ahora. Este caudal, si ponemos Shift M para ver los caudales másicos, que era lo que habían trabajado ustedes. ¿Sí? 58.000, 58.000. Y los 1190 de acá son los 1190 de acá. Entonces en Bien. la bomba voy a tener los 58.000 más los 1190. ¿Ok? Ok, genial. Esto mismo lo pueden hacer, no lo vamos a ver pero lo pueden probar ustedes con esta herramienta que se llama Recycle. Esta herramienta lo que hace es yo le pongo esta corriente como inlet y en el outlet me la copia. Como me la copia, cada paso, o sea, lo que me permite es que esto itere, porque esto es iterativo. Vieron que nosotros tuvimos que poner un valor para iniciar, ¿sí? Ujú. Y después fue iterando. Entonces, para hacer esa iteración se usa esta herramienta. Simplemente conectaría esta corriente acá, la corriente de salida acá, y lo dejo que itere solo. Lo que pasa es que esto es un montón para lo que queremos hacer, que es simplemente ajustar un caudal, Bien. ¿sí? Bueno, esto respecto a cómo tienen que corregir esa parte. Después estuve viendo este tema del 60%, que ustedes ya me habían dicho que habían tenido problemas de que se les vaporizaba, después vi que no se les vaporizó más. Yo lo que estuve viendo es lo siguiente. En el enunciado lo que les dice, en realidad, es que estos 50 kilopascales no están definidos a caudal de 100%, sino a caudal máximo, a caudal de 110. Si yo defino en el caudal de 110, ¿sí? Esto sería que los 50 kilopascales están definidos a 90-94 de caudal, ¿sí? Y este es el A que tendría que usar para hacer la relación cuadrática, ¿sí? Ujú. Entonces, cuando voy Bien. al caso de mínima, sería esta columna la que tenemos que mirar, ¿sí? Fíjense, este es el delta P que me calcula este es el caudal que pasa por el equipo, en el caso de mínima. Este es el delta P que me calcula que tendría que tener. Si yo pongo ese delta P en el equipo, si esto está vinculado directamente al equipo, me recalcula el caudal y me recalcula el delta P. Si voy a la corriente, lo que está pasando es que se me vaporizó. Y acá parece como que es muy poquito porque dice 0,07, pero cuando voy a la fracción volumétrica actual, es un 67% de vapor. A nivel proceso no pasa nada, porque en realidad yo estoy vaporizando. Lo que voy a hacer es perder un poco la eficiencia de transferencia de ese equipo, porque el vapor tiene un coeficiente más bajo que el líquido. Pero en sí, como yo igual quiero vaporizar, no pasa nada. Lo que pasa es que el delta P no es proporcional al caudal volumétrico al cuadrado cuando yo tengo bifásico. ¿Sí? O sea, en realidad el delta P de este equipo no lo estamos ajustando bien porque lo estamos haciendo cuadrático cuando en realidad voy a tener una vaporización. ¿Sí? Pero bueno, lo estamos haciendo en función de ese líquido de entrada, como para que simplemente ustedes vean que hay una variación de presión en función del delta P. Nada más que eso, esa es como la idea, que no se queden con que el delta P es fijo. Ahora, si nosotros hacemos el ajuste considerando el caudal de entrada, que era lo que pedía el enunciado, ya esto no tiene sentido, ¿sí? Porque no va a tener 145 kilopascales de delta P, la ecuación no está bien, no se puede hacer así. En cambio, si nosotros lo hacemos considerando, como hicieron ustedes, los 50 kilopascales a caudal de 100%, me va a subir un poquito más el delta P de este equipo, ¿sí? Porque el delta P de 50, en vez de ubicarlo en el 110% de caudal, lo ubico en el 100. Entonces, el parámetro es este, ¿sí? Si yo vuelvo para atrás esto,
el delta P que me da el equipo, ¿sí? Con mi caudal de entrada es 18. Si le pongo 18, todavía no tengo vaporización, que es lo que ustedes vieron en, en- en su balance. Entonces, hasta acá cierra un poco mejor el ajuste del delta P. Por lo tanto, lo que le voy a decir al resto de los grupos es que hagan esto, ¿sí? Que lo dejen al 100%, porque al 110 no da. Ok. ¿Se Bueno, entiende? Igual lo sí. que me interesaría que se lleven es que esto no está bien ajustado, porque va a haber bifásico adentro del equipo. Después vamos a ver cómo se estima el delta P en esos casos. Esto es simplemente para que ustedes tengan conciencia de que ese delta P y que esa presión operativa va a variar con el caudal. Nada más. Y otra cosa es, normalmente los balances de masa de energía no se hacen así. Yo dejo fijos los delta Ps que le asigno a las válvulas y a los intercambiadores para hacer el balance y después hago la hidráulica aparte. Y por ahí en una ingeniería de detalle donde ya tengo todo, ahí sí aplico la hidráulica al balance. Pero normalmente el balance no tiene hidráulica, así como no consideramos el delta P de las líneas, no solemos hacer este ajuste de delta P con el equipo, porque cuando yo hago el balance no tengo el equipo definido. Entonces, si no tengo el equipo definido, ¿cómo sé cuál es el delta P de diferentes caudales? ¿Sí? O sea, esto es un ajuste solo porque Fer Martucci pidió que lo agregáramos para que ustedes después en la defensa no le digan que el delta P es constante en el equipo a diferentes caudales. Nada más. ¿Sí? Pero no es lo que si ustedes siguen, digamos, hacen el TPP y les piden hacer un balance de más energía, no tienen que hacer esto. Tienen que poner fijo el delta P máximo admisible que ustedes van a considerar y listo. ¿Está bien? Bien. Bien. Bueno, creo que esas eran las dos cosas principales. No sé si anoté algo más. Por favor, arreglen el formato, chicos, por favor. No, no Sí. puedo ver estas tablas así. Yo sé que Word no es muy copado con las tablas. Háganla en Excel y péguenla y después arreglenla mejor, no sé, pero esto así no. No podemos presentar esto. ¿Sí? Eh, pi, pi, pi. Bueno, y el delta P lado Y agua. pregunta, Sí. bueno, sí, también eso, pero ¿tenés un ejemplo de alguna tabla? Puede ser otra cosa, pero que sea un poco más afín a lo que te parece más adecuado. Sí, una tabla. Primero que los números estén centrados, que no tenga 400 colores, que las unidades no se corten. Todo esto es porque Ujú. acá tienen ¿cómo se llama? En Excel el interlineado. O tienen interlineado o tienen espacio, el espacio de párrafo entre el renglón de arriba y el renglón de abajo. Si eso lo sacan, esto se les va a achicar todo. Fíjate que este número está como más arriba que este. O sea, una tabla. A ver, muestra una tabla, Claro, en Excel va a salir pero, bien. pero o Perfecto. sea, saben formatear la tabla en Word, ¿o no? ¿Nunca lo hicieron? Sí. ¿Posta? Lo podemos ver, si no lo saben, lo vemos. Esperen que les abro otro balance, así ven un formato. ¿Ven? Esto es un formato de una tabla. ¿Se ve la diferencia? Sí. Ujú. ¿Sí? Esto está prolijo. Esto no. Bien. A ver si tengo alguno que esté. A ver, acá sí se ve. Muchas veces lo que pasa es que, como ustedes tienen un interlineado acá, por ejemplo, ven que esto tiene un interlineado, ¿sí? Y que incluso si vienen acá, por ejemplo, tienen espacio antes y después del párrafo. Entonces, a veces lo que pasa con las tablas es eso. Si, por ejemplo, yo a esto le pongo, no sé. ¿Ven que si le agrego el espacio, ven lo que pasa? Esto es algo parecido Acá arriba. a lo que les pasa a ustedes. Entonces, lo que tienen que hacer es venir acá a párrafo y sacarle los espaciados.
Y de igual manera Bien. sacarle si necesitan, si tienen puesto el interlineado, que es este, sacárselo, dejarlo en 1. Ven, si no lo que se va. ¿Qué otras cosas puede ser importante? Bueno, después acá cuando seleccionan la tabla, acá tienen para centrar. Mm, mm, mm. Esto después lo pueden mover, o sea, lo pueden mover como ustedes quieran. Lo que no es muy amigable de Word es cuando ustedes combinan celdas, después si quieren hacer algún cambio ahí medio que colapsa. Eso conviene hacerlo bien en Excel y después pegarlo y ajustarlo. Lo que pasa es que lo que les va a pasar seguramente es que les va a quedar muy grande la tabla cuando la quieran pegar y les va a quedar por fuera. Entonces después la tienen que ir ajustando en el Word para que entre. Pero bueno, creo que lo más Bien. importante es esta parte del interlineado y del espaciado, que intenten ver si ese es el problema que tienen. A veces seleccionando toda la tabla no lo ven, pero si van a una celda sola, sí les puede aparecer. O sea, en este caso no. Pero a veces si seleccionan así todo y lo quieren sacar, no les deja, a veces, y tienen que ir celda por celda. Bien. Ok, Bueno, lo del delta P de agua, el otro. sí, sí, el delta P que está en el balance acá es para el fluido que está vacío, ¿sí? 6 kilopascales es para el fluido que está vacío. El agua va a estar presurizada. Por lo tanto, ustedes no necesitan tener 6 kilopascales en el agua. ¿Está bien? No sé si revisaron las bases, a ver si encontraron esto que les decía. Estaba la parte de criterios de velocidad para líneas líquidos, No. y Esto no aparece, tiene que ¿no? ver con la velocidad ni son líneas, ¿sí? Líneas son Por cañerías, eso. no son intercambiadores. Pero acá en sistemas auxiliares, Sí. a ver si dice algo. No, está bien, no les dice. No, antes, acá, lo que les decía, y es lo que generalmente van a encontrar en unas bases de diseño de este estilo, es a qué presión está disponible, porque esto es un circuito cerrado. O sea, ¿saben cómo es el circuito de agua de torre? Hicimos un dibujito, o sea, no conocemos una torre, pero hicimos lo que pensamos que era. Que hace una torre como si fuera la de los Simpsons, por esa manera, o algo que sube el agua, se enfría a temperatura ambiente, después baja y pasa por Sí, más están fría por todos la haciendo entrada. P3, ¿no? ¿Están Sí, todos haciendo P3? ¿Sí? sí, sí. Sí, Ok. normal. Bueno, porque en OP3 lo van a ver. La torre de enfriamiento atmosférica es, sí, una onda como lo que ven en lo de los Simpsons. Lo que hace es enfriar el agua con la vaporización de una parte de esa agua con el aire ambiente. Entonces depende de la temperatura de saturación del aire, cuánto puede enfriar. No de la temperatura ambiente, sino de la temperatura de bulbo húmedo. Por eso dice todo esto de que tiene que tener 5 grados de acercamiento, etcétera. Bueno, nosotros hicimos eso y lo que hicimos fue definir el delta T en realidad. Y pusimos que la presión de entrada era 3 kilogramos en metro cuadrado G y Ujú. eso nos definió el delta P. Pero nosotros en realidad definimos el delta T. Sí, sí, esto es Claro. para definir el delta T. Lo que Claro, por normalmente eso, tienen acá. porque lo que vos decías del tema del delta P del agua, Ujú. nosotros no definimos el delta P. Se lo definió, lo calculó HYSYS. No, eso es imposible. Como pusimos el delta T y pusimos la presión de entrada, calculó un delta P. No tiene nada que ver el delta P con el delta T. ¿Cómo están relacionados el delta P y el delta T? No. O sea, lo que te va a calcular Como Hayes es el que, caudal. Aparte del delta P que ustedes están poniendo es el mismo que está del otro lado, del otro fluido. O sea, ustedes se lo fijaron. sí, le pusimos 4 acá, man, es verdad. Lo acabo de Claro. encontrar, sí. No, no. Sí, lo Pero, pusimos. pero, o Ok, sea, si lo pensás, no, sí, no están mejor. relacionados. Una cosa es la hidráulica y otra Ok, cosa es el delta T. Entonces, ok, perfecto. como esto es un circuito cerrado, ¿sí? Vos tenés, el fluido se enfría en esa torre, no importa mucho cómo funciona la torre, si, bueno, sepan esto, que es por vaporización de una partecita del agua, no es que es un intercambio sensible. Em, esa agua fría es bombeada a todos los servicios, o sea, a los diferentes intercambiadores, y después vuelve a ser enfriada. Así está cerrado el circuito. Como está cerrado el circuito, ustedes tienen que limitar cuál es el delta P de ese circuito. Entonces, lo normal es que a ustedes les informen la presión a la que llegan los equipos y cuál es el delta P máximo
que pueden tener, porque ese delta P define después las bombas. Entonces no puede ser cualquier delta P. ¿Sí? Eso es a nivel circuito de agua de enfriamiento. Ujú. Acá no está definido. Entonces podemos tomar nosotros el valor. El valor típico para agua que vamos a usar es un bar, o bueno, un kilo, porque esto está en kilo. Esto tiene que estar todo en la misma unidad. Bueno, Pero, eh, ¿cómo? O sea, un bar no será 100 kilos. no, un bar es casi un kilo. Ah, kilogramos, no kilopascal. Yo pensaba kilopascal. Ah, no, no, Sí, no, sí. no. Claro, ok, kilogramos, ay, perfecto. No, no, digo porque justo acá esto quedó en kilos, porque Sí, sí, sí. Sí, el sí, TP son anterior dos estaba unidades con todo en kilos. kilos, ahora está todo en bar, entonces esto debería estar en bar, bueno, no importa. Sí, muchas unidades. Sí. Claro, sí, eso es importante, chicos. Acá no vimos mucho todavía en el balance, pero para el circuito hidráulico y para el intercambiador, por favor respeten las unidades que están en las bases, ¿sí? O sea, las unidades en la tabla de unidades, que no sé dónde quedó. Estas unidades son las que tenemos que respetar y todo debería estar en las mismas unidades. O sea, ese 3 kilos que está ahí, kilos centímetro cuadrado, está mal. Eso tendría que estar en kilopascales porque acá dice que la presión va a estar en kilopascales. ¿Sí? Eso es así. Siempre el cliente te va a definir las unidades y hay que mantenerlas en todo el proyecto. Ujú. ¿Está bien? Bueno, entonces, como Bien. delta P admisible para el agua, vamos a considerar un bar, ¿sí? Que va a ser el típico. Normalmente lo van a ver que los intercambiadores de calor, sé que empezó Fernando a dar la clase, pero no terminó todavía, pero en los intercambiadores de calor con fluidos típicos, casco y tubo, vamos a tener delta P que están entre 35, 50, 70 kilopascales. Para el agua particularmente, en general tengo un poco más y le vamos a poner un bar, ¿sí? Bien. Entonces en la simulación le ponen un bar y vuelven a cerrar ese caudal de agua. Bien. ¿Alguna otra duda? Mm, Héctor, Argenoil, Sociedad Anónima. ¿Dónde está? ¿Y el número? ¿De dónde era? ¿Qué número? ¿El código? Ah, el código de cliente, sí. No, el código no es del cliente, es del documento. Pero no, algo que decía. Ah, porque dice cliente número. Porque esto es Ah, así. Vos tenés en cualquier empresa de ingeniería, vos tenés un número de documento según tu codificación de tu empresa y un número de documento según la codificación del cliente. ujú. Sí, en este caso nosotros ponemos, o sea, usamos la misma codificación para los dos, pero en realidad cada, cada, cada empresa de ingeniería tiene su codificación y cada cliente tiene su codificación. Ok. Pero eso que está en los documentos, ¿cuál es? O sea, ¿cuál es el correcto, digamos? Esto está en la lista de documentos. ¿Cuál es el código Ah, ok, del documento? perfecto. Hay un Bien. solo código, ¿sí? Porque vamos a usar el mismo para cliente que para nosotros. O sea, es para todo el mismo. Ah, es tipo cliente interno. Bien. Sí. De pregunta, yo tengo, todo lo que es lo de la temperatura real de diseño y la presión de diseño, que son mayores a la de operación, Ujú. esos márgenes, eso, ¿los empezamos a usar ahora? O sea, ¿en qué momento se agregan? ¿Para qué los necesitas? Ah, no sé, o sea, si está en el documento y está explicado todo sobre cómo se, de cómo se calculan, digo, ¿cuándo, o sea, los usamos? ¿O es algo del ¿Pero documento para qué lo que no querés usar? tocamos? No sé, es lo que pregunto, si entra en algún lado que, no, que desconozco. Sí, o sea, lo vas a usar para todo lo que sea cálculo mecánico. ¿Empezaron con el circuito hidráulico? De eso también teníamos que hablarte. Que la primera parte nos han dicho que era esto de diseñar por dónde venían las cañerías, porque eso te definía las longitudes. No, primero tienen que diseñar los diámetros de las cañerías. Después tienen que pensar cuáles serían los ruteos para poder definir los delta P para la bomba. Pero primero tienen que diseñar los diámetros. Ok.
Pero eso, por ejemplo, es en base a criterio de velocidades recomendadas, caudales recomendados, cosas por el estilo. Sí, los criterios que tienen las bases. Ok. Tienen criterios de velocidades y de gradientes. Tienen que usar ambos y definir los caños. Una vez que los caños estén definidos, ahí piensan los ruteos para poder avanzar con el cálculo de la bomba y el cálculo de la válvula. El caudalímetro lo diseñan aparte porque no es independiente. Ujú, ujú. El ruteo es informal, o sea, no tienen que hacer el ruteo ustedes. Es simplemente informal, pensar más o menos, dibújense en el layout cómo lo piensan y lo discutimos. O sea, es para que nosotros, los tutores, digamos, tengamos una idea de qué pensaron cuando nos pongan las longitudes en las tablas, digamos, directamente. Claro, pero al final del día, claro, no tenemos tanto criterio para ruteo, sino que es más para que tener un número y pues Ujú. usar eso para las cuentas. Sí, es lo que nosotros hacemos en cualquier ingeniería básica cuando todavía no hay ruteos. Imaginar por dónde va la línea para sacar más o menos una longitud. A esa longitud le vamos a sumar un 30% de margen, porque tenemos incerteza total de cuál es realmente el ruteo. Entonces le sumamos un 30% a lo que nosotros imaginamos, le sumamos un 30% y con eso hacemos los cálculos hidráulicos. Aparte tienen que decir qué accesorios piensan que va a haber y eso también considerarlo. Ok. ¿Lo hacemos en base a la carga máxima? ¿A 110%? ¿Qué les parece? ¿Cómo habría que diseñarlo? Sí, yo lo haría esa carga, pero por el tema de que íbamos a ver si no, por el tema de la vaporización, si lo cambiaban, te pregunto. Pero eso es para la carga mínima. Ah, ok. Bien. Después, algo que hay un documento que es sobre la bomba, el HD de la bomba, que es un poco la hoja de cálculo o algo. Y Ujú. dice temperatura máxima menos 170 grados. No sé, no sé qué significa. Ese documento lo tienen que completar entero, o sea, lo que hay es simplemente una base, no es que tienen que tomar esos valores. O sea, no lo respetamos tampoco. No, no, la También. hoja de datos la tienen que completar ustedes, lo que nosotros les estamos dando es el formato. Pero ya esa temperatura máxima, entonces, que dice menos 170 grados, que... No importa los números que tengas ahí, los números los tenés que completar Ok, vos. ok, se pueden cambiar, perfecto. Ok, Claro, sí, sí, lo que te estamos dando es el formato de la hoja de datos. Si ok, quedaron ok, números ok. es porque esa hoja de datos creo que la subió Nati de su proyecto final, entonces tendría una bomba con esas temperaturas, no sé qué proyecto tenía. Ok, ok, bien. No, pues te lo pregunto porque si no, creo que si no te lo preguntábamos, íbamos a meter algún número de esos a un lado, diciendo que es esto, velocidad máxima 0,16 en tipo A. Pero si vos ya tenés cuál es tu fluido y cuáles son las Sí, propiedades y las sí. temperaturas, o sea, no. No, es confuso nomás, tipo, o sea, es Mm, como, ¿qué hacemos con esto? ok. Pero, No, solamente formatos de eso. Todo lo tienen que perfecto, completar ustedes con los nuevos diseños. buenísimo. Y después, claro, eso de los criterios de los diámetros, todo eso estaba también, era en documentos, el de las guías. Está todo en las bases de diseño, los criterios. Los tenían que completar Exacto, sí, sí. ustedes algunos, pero está todo ahí. Ujú. ¿Alguna otra Bien. cosa? Chicos, Por mi parte, no. Yo tampoco. Bueno, Nico. corrijan el balance. No digo que corrijan todo el documento. Corrijan la simulación. Mándenme la tabla, ¿sí? Con todos los resultados. Diría máximo un día, dos. O sea, es mínimo lo que tienen que cambiar. Cámbienlo, me lo mandan y lo verifico. Y en el mientras tanto, arranquen con la hidráulica porque nos llegan, ¿sí? Para el alcance de esta primera entrega de la parte hidráulica, lo que tienen que tener definido es la parte de cañerías, que incluye seleccionar los diámetros de manera hidráulica y aparte calcular o sea, sí, bueno, calcular los espesores con las condiciones de diseño, estimar cuáles son los requerimientos que necesitan para la bomba, ¿sí? Estimar diseñar el caudalímetro, porque eso, bueno, lo van a tener que hacer, no les queda otra.
Y si vemos que no se llega a la entrega, dejamos afuera la parte de selección industrial. Preferentemente la selección industrial de la bomba deberían tenerla. La de la válvula no. La de la válvula la dejamos para la otra revisión. ¿Sí? Pero la selección de la bomba sí sería importante que la tengan. ¿Ok? Vemos igual cómo avanzan, Bien. pero métale. Cuando tengan los diámetros me avisan y los verificamos. ¿Sí? Ujú. Y algo importante es, para el cálculo de diámetros ustedes necesitan el espesor, pero el espesor no lo tienen definido. Como estamos a mínima presión, arranquen con los espesores más bajos para el material seleccionado. Tienen que seleccionar el material, ¿sí? Para el material, o sea, pueden arrancar con, o sea, pueden usar el material común que usamos siempre, no tiene ninguna especificación especial el aceite. Así que pueden usar el A106 grado B, listo. Con ese material, tomen los espesores más chicos, porque están a presiones bajas y temperaturas bajas, así que no deberían tener problemas de presión. Calculen los diámetros y después hagan la verificación usando la norma con las temperaturas y presiones de diseño estimadas según los criterios de las bases. ¿Sí? Bien. Les digo para ordenarlos como es ahí, porque como es medio iterativo, para que se puedan ordenar. Arranquen asumiendo ese espesor mínimo, que va a ser Schedule 40 o, como mucho, Schedule 20 si tienen a partir de 8 pulgadas. ¿Sí? Con esos schedules saquen los diámetros, comprueben los criterios, lo charlamos y verifiquen los espesores con la norma que les dice el compendio, que es la STM, la P313, ¿sí? La que necesitan para este tipo de planta. Dale, genial. Bueno, avancen y me avisan cuando tienen algo y lo vamos viendo. ¿Sí? Perfecto. Bueno, dale. Listo. Chao. Bien. Chao, Gracias, Flor. chicos. Chau, Nos chau. vemos. Hasta luego.